de América Latina y el Caribe sobre la recuperación del COVID-19 y la acción de las juventudes para un futuro sostenible, que se realiza en el marco de la 5ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022. Bueno, este encuentro es organizado por el Grupo de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes del Mecanismo del Involucramiento de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, el Mecanismo de Sociedad Civil de Latinoamérica y el Caribe, Coordinación Regional de Latinoamérica y el Caribe, Grupo Principal de Niñez y Juventud MGCY, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, en articulación con el Grupo de Trabajo sobre Juventudes de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, así como el apoyo de diferentes agencias regionales de Naciones Unidas, entre ellas ONU Mujeres, UNFPA América Latina y el Caribe y UN Environment Program, y diversas organizaciones y plataformas juveniles regionales, entre ellas The Millennials Movement, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, Red LAC, el Consejo Regional de Juventudes y el Caribe, el Consejo de Juventudes del Commonwealth, One Young World Caribe, Red de Juventudes Caribeñas por el Ambiente, Grupo de Asesores Juveniles UNFPA y el Grupo Principal de Niñez y Juventud MGCY. Asimismo, la sesión cuenta con el apoyo del proyecto de cooperación entre la CEPAL y el gobierno de Noruega, llamado Mejorando las capacidades humanas a lo largo del ciclo de vida para la igualdad y la productividad. Nuestro evento se puede compartir hoy día con los hashtags, hashtag IEYF 2022, hashtag Juventudes ALC 2030 y hashtag Foro de Países. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos, todas y todes. En el marco de este evento tengo un gran honor de seguir con el mensaje de Jahatma Vikramanayake, enviada por la enviada de Juventud del Secretariado General de Naciones Unidas. Por favor, el video. Excellencies, colleagues, friends, greetings from New York. My name is Jatma Vikramanayake and I am the United Nations Secretary General's Envoy on Youth. Thank you very much for the warm welcome and for inviting me to join this important regional forum. The Sustainable Development Goals are designed to drive the world to several pivotal zeros, including zero poverty, zero hunger, preventable child deaths, AIDS, and discrimination against women and girls. But the COVID-19 pandemic, coupled with the ongoing climate calamity, rising inequalities, and protracted conflicts, has resulted in a situation where we see crisis upon crisis mounting around the world. Doing business as usual by operating in silos and trade-offs is simply not good enough anymore. Unless urgent, concentrated, and integrated actions are taken now, we will continue to remain off track to delivering on the vision of a better world laid out in the 2030 Agenda. And this portrait appears particularly bleak for young people in every corner of the world who were already vulnerable and are now amongst the hardest hit, including young women and girls, LGBTIQ youth, indigenous youth, young persons with disabilities, and young refugees and migrants. For so long, we have known that those who inherit the consequences of the decisions we take today are barely represented in decision making, which is heavily weighted towards the short term. But we can't continue to sacrifice our future and certainly not our present. To realize the types of transformative change envisioned in the 2030 Agenda, we need to work in equally transformative ways. The SDGs need bright minds and relentless dedication from all of society, including young people. We must capture the expertise and views of youth in decision-making processes. The policy choices made today will present options for a radically different future in which young people play an intrinsic role.
Our guiding light going forward is a set of actionable proposals outlined in the UN Secretary General's Our Common Agenda, which puts multilateral solidarity center stage to address global challenges head on and revitalize progress towards the SDGs before it's too late. The proposals outlined in this report cover a wide range of recommendations, from how we can improve digital cooperation to how we can better foster political representation and participation to how we can transform education, skills, and lifelong learning. At the core of all these efforts, the report calls for renewal of solidarity between generations, particularly with young and future generations. Our Common Agenda makes a case for stronger, more diverse and effective participation of young people in decision-making processes at all levels. And these are the exact sentiments which were also very much lied at the heart of the UN's first ever system-wide youth strategy, Youth 2030, which envisions a world that recognizes young people's agency, resilience, and positive contributions as trailblazers of progress. And it pushes for a world in which decision makers effectively and meaningfully respond to and invest in young people's needs and aspirations by walking the talk. In my work, I have seen that young people worldwide are increasingly stepping up to complex development challenges. The recently launched Believe in Better report from my office is an excellent reflection of this. It focuses on strengthening accountability with and for young people by highlighting how youth are finding innovative ways to engage duty bearers, monitor programs, and contribute to new ideas, solutions, and policy directions on the SDGs. It is clear that a lot has already been done, and much of it is beginning to bear fruit, even under the most trying of circumstances. At this year's high-level political forum, we will see in-depth reviews of progress towards the achievement of SDGs, including quality education, gender equality, life below water, life on land, and partnerships for the goals. Youth are directly impacted in all of these areas, and the indivisible nature of the goals means that we cannot cherry-pick whom to include. Development must be smart. If it doesn't actively include young people, it is not sustainable. Youth in all corners of the world are galvanizing action by urgently responding to today's challenges, speaking truth to power, and pushing new frontiers. They are the ones who will ultimately set our world on track for a better, more inclusive future. So let's give them an opportunity to lead. Thank you. Estamos todas y todos muy agradecidos por las palabras de Jayatama. Ahora vamos a seguir con la presentación de Contexto Jóvenes y el COVID-19 por Alan Sánchez, Grupo de Trabajo sobre Juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Alan, el piso es tuyo. Sí, buenas tardes a todas, todos y todes. Voy a compartir algunos muy breves resultados de la segunda encuesta regional sobre juventud y COVID-19 que se realizó por el Grupo de Trabajo sobre Juventud de la Plataforma de Colaboración Regional del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Se trata del segundo ejercicio que se realizó, cuya primera versión se realizó en el año 2020, justo al comenzar la pandemia en América Latina y el Caribe, y que fue un ejercicio realizado mediante la modalidad en línea a través de un formulario de Google Forms con preguntas de tipo cerradas, y que fue aplicada el año pasado entre el 26 de agosto y el 31 de octubre, que fue respondida por poco más de 46,000 personas jóvenes con edades entre los 15 y los 29 años de 42 países de la región de América Latina y el Caribe, de los cuales respondieron un 50% mujeres, un 48% de personas identificadas como hombres y otro 2% entre personas con identidad de género no binaria
género neutro o no conforme. Sobre quienes respondieron, el 65% mencionaron habitar en zonas urbanas y el 21% en zonas rurales. Además, con respecto a la autoidentificación, el 10% se autoidentificó como indígenas, el 8% como afrodescendientes, el 16% como parte de la diversidad sexual LGBTIQ+, el 2% como migrantes o refugiados y un 1% de jóvenes viviendo con VIH. Como tal, la encuesta constó de 72 preguntas y bueno, solamente voy a compartir algunos punteos muy específicos. La encuesta está apenas por publicarse, entonces por ahora solo compartiré algunos de los resultados principales, principalmente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible analizados en y priorizados para este foro de países y también en el marco del ECOSOC. Con relación a la ayuda recibida durante la pandemia, el 45% de los jóvenes encuestados señaló no haber recibido un apoyo distinto al que pudieran haber estado recibiendo antes de la pandemia. De los que sí recibieron, correspondientes al 55% de los jóvenes, el 72% de las menciones señalan que esta ayuda provino del gobierno y en un porcentaje similar entre un 6 y un 8% de una organización no gubernamental, de su empleador, de la iglesia o de su comunidad, como pueden ver en la pantalla. Con respecto a la valoración de la respuesta que tuvo sobre su gobierno durante el año pasado a la emergencia por COVID-19, cuando digo el año pasado me refiero al año 2020, respecto de la valoración actual, es decir, la valoración de cuando se realizó la encuesta del 2021, respecto a la evaluación que tienen los jóvenes acerca de esta respuesta, que han tenido los gobiernos de la crisis del COVID, se observa una opinión bastante crítica. Para andar en este punto, en esta versión de la encuesta se incluyó una pregunta retrospectiva para poder comparar la evaluación que tienen de la respuesta durante el primer año de la pandemia con la que se entregó durante el segundo año, y prácticamente sin variaciones entre lo que fue la respuesta en 2020 y la del 2021. Un 24% de los jóvenes considera que la respuesta ha sido buena o muy buena, y entre un 41 y un 42% que esa ha sido mala o muy mala, es decir, 4 de cada 10 personas jóvenes. Con respecto a la situación educativa de los jóvenes durante la pandemia, de estos, solo un 17% señaló que en el momento de responder la encuesta se encontraba asistiendo a clases presenciales y un 79% declaró estar siguiendo estudios a distancia. Solo un 4% señaló no estar recibiendo clases presenciales ni a distancia en ese minuto en que respondieron la encuesta. Con respecto a quienes señalaron estar estudiando a distancia, tiene una evaluación crítica respecto de la educación a distancia. El 67% señaló estar aprendiendo menos o más lento bajo la modalidad de distancia, y un 23% estar aprendiendo lo mismo o al mismo ritmo que con la educación presencial. Y solo un 9% señaló estar aprendiendo más o más rápido a distancia, lo que señala, bueno, evidentemente la necesidad de volver a la presencialidad, si este fuera un factor determinante para ello. Con respecto a los jóvenes que no señalaron estar estudiando o matriculados durante el momento en el que se realizó la encuesta en un centro educativo, es decir, el 20%, un 52%, 5 de cada 10 señaló que esto se debió a que interrumpió sus estudios anticipadamente, pese a que no alcanzó el nivel educacional que hubiera deseado. Un 23% señaló que la interrupción se debió a la pandemia y un 29% a otras razones. Ahora, con respecto a la situación laboral y de formalidad de los jóvenes que respondieron la encuesta con relación a su inserción laboral, el 22% de los jóvenes encuestados señala tener un trabajo remunerado de tiempo completo, un 18% un trabajo remunerado de medio tiempo y un 36% mencionó no tener trabajo pero estarlo buscando. De acuerdo con esto, el 76% de los jóvenes de la muestra están laboralmente activos y un 24% señaló no tener trabajo ni estar buscando uno. Con respecto, como pueden ver en la segunda gráfica, sobre situación contractual de los que señalaron estar trabajando, un 62% afirmó estar en una situación de formalidad, es decir, ya sea por contar con un contrato o por ser dueño de un negocio formal, mientras que un 38% estaría en una situación de informalidad, es decir, sin un contrato de por medio. Y cuando miramos estos resultados por zona, hay una mayor prevalencia de la informalidad entre jóvenes rurales que alcanza al 50%,
contra un 36% de quienes se encuentran en zonas urbanas. Es decir, se confirma además lo que ya venían mencionando los datos anteriormente, de que la informalidad afecta mayormente a los jóvenes y las personas jóvenes de zonas rurales. Otro punto importante es respecto de el agravamiento de la crisis de cuidados y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Se les preguntó a quienes respondieron la encuesta sobre la persona encargada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el hogar. Y bueno, como podemos ver en la gráfica, el número de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, con independencia de si es o no la persona encargada, también aumentó durante el periodo de pandemia, ¿no? Si bien un 33% declaró dedicar el mismo tiempo que antes, un 30% le dedica más tiempo que antes y solo un 8% menos tiempo. Y como podemos ver, hay un aumento específicamente en las mujeres jóvenes. Sobre la participación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados durante la pandemia, por género, los datos dan cuenta de una tendencia similar a la anteriormente descrita, ¿no? En mayor proporción, las jóvenes mujeres han aumentado las horas dedicadas al trabajo doméstico y de trabajo no remunerado, con independencia de quién sea la persona encargada. Este ha sido el caso del 33% de ellas versus un 26% de hombres jóvenes. Con respecto a la percepción de los impactos de la pandemia sobre la salud física y mental de las personas jóvenes que respondieron la encuesta, por un lado, en lo que respecta a la salud mental, como podemos ver en el primer gráfico, un 68% de los hombres y un 60% de las mujeres expresó una sensación de afectación a la salud física a raíz de la pandemia, y en lo que respecta a la salud mental, un 80% de las mujeres respondió una percepción de agravamiento y afectaciones sobre su salud mental con respecto a un 63% de los hombres. Es decir, volvemos a ver una mayor tendencia de afectación sobre la salud mental en las mujeres jóvenes. Y cuando hablamos de los síntomas de salud mental que se han producido en el contexto de la pandemia, hay un predominio del estrés como principal síntoma, seguida por la depresión con un 25%, y las dificultades para dormir con un 22%. ¿No? Finalmente, también los ataques de pánico fueron mencionados por un 10%, perdón, que hicieron referencia a estos síntomas de afectación sobre la salud mental. Otro dato relevante que encontramos a través de la encuesta es la percepción de aumento en la ocurrencia de situaciones de agresión, maltrato, discriminación o violencia por razones de género en la comunidad durante el periodo de pandemia. En un 38%, como podemos ver en la gráfica, expresó una percepción de aumento de las situaciones de violencia basada en género, y al ver estos datos desagregados por género, se observa que en mayor medida las personas que declaran tener otro género, es decir, una identidad de género no conforme, neutra, no binaria, y las de género femenino, las mujeres, perciben un aumento en la violencia por razones de género con un 62% y un 43% respectivamente, contra un 32% en el caso de los hombres jóvenes. Al observar específicamente el subconjunto de jóvenes que pertenecen a la población de la diversidad sexual, esta cifra aumentó un 65%, es decir, casi cada 7 de cada 10 personas jóvenes que se identifican como parte de la diversidad sexual. Por último, con respecto a la visión prospectiva, también les preguntamos a las personas jóvenes que respondieron a la encuesta sobre sus mayores preocupaciones para el futuro. La gran mayoría de las personas encuestadas señaló que tienen preocupaciones a futuro, un 93%, y entre ellas las más mencionadas es la de perder a familiares, amigos, con un 46, con casi un 46%, y las mencionan entre sus 5 preocupaciones principales. También la preocupación por su situación financiera personal, familiar y por encontrar un trabajo tras la pandemia están también dentro de las más mencionadas, con un 38.2%, un 34.1% y un 35.2%, como podemos ver en la gráfica. Por último, destaca la preocupación por los retrasos que puedan producirse en los estudios producto de la pandemia, situación que mencionó un 35.1% de los jóvenes encuestados, es decir, hablamos de 1 de cada 3 personas jóvenes que respondieron a la encuesta, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los datos que quería compartirles el día de hoy. Si bien la encuesta aborda otra serie de temas y de factores, por razones de tiempo, pues son los datos que quería compartirles el día de hoy. Y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Alan, por tus mensajes y aportes. Para seguir, tengo el agrado de presentar nuestro panel de hoy con delegados, delegadas y delegadas quienes van a comentar sobre las perspectivas de América Latina y el Caribe sobre la recuperación del COVID-19 y la acción de las juventudes para un futuro sostenible. El panel está compuesto por representantes de los gobiernos, entre ellos Adrián Moreira, representante del gobierno de Costa Rica como presidencia del foro, y Matías Capeluto, representante de Argentina como presidente del próximo foro, y 5 jóvenes de la región, quienes son Bernice Antoine, co-chair de Youth Advisory Group de UNFPA, Rosario Díaz Garafito, punto focal electo del Grupo de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes de Mesa de Sociedad Civil, de Mecanismo de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, y MGCY, directora ejecutiva de Millennials Movement, Eliana Riaño Vivas, punto focal adjunto Grupo de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes de Mecanismo Sociedad Civil Latinoamérica y el Caribe, también Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSM-LAC, Sabrina Cabral Sousa, participante del Campamento Regional de Liderazgo Juvenil, #Juventudes Ya, y Daniel Delgado, coordinador de movilización World Vision Colombia. El panel será moderado por Daniela Truco, oficial de Asuntos Sociales, División del Desarrollo Social, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y después del panel habrá un seguimiento con las preguntas y respuestas lideradas por Gabriela Nones, especialista en gobernabilidad inclusiva y elecciones del Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe, y Miguel Trancoso Treviño, especialista en Juventud, ONU Mujeres, América Latina y el Caribe. Así que, por favor, los panelistas, el piso es suyo. Muchas gracias, María. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Es un gusto y un placer estar con ustedes. La idea es escucharlos en manera dialogada. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas. Si tienen cada uno 3 minutos para responderla, para que podamos tener el espacio para escucharnos todos durante este panel. Y quiero partir con la primera ronda de preguntas y partir con Adrián como representante de la presidencia del Foro de Costa Rica, y preguntarte cómo se ha tratado la agenda intergeneracional en el proceso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Adelante, Adrián. Muchas gracias. Sí, justamente nosotros hemos buscado una complementariedad entre la Agenda 2030, que especifica sobre algunas poblaciones, tal como es niñez o mujeres, pero sentimos que nos hemos estado debiendo en cuanto a otras poblaciones. Para ello hemos propuesto una integración entre el Consenso Montevideo sobre Población y Desarrollo, casualmente auspiciado mucho por el UNFPA, y generamos un proceso entre instituciones públicas y sociedad civil donde de las medidas del consenso se priorizaron unas para nuestro país, entre instituciones públicas y sociedad civil. Después generamos una serie de indicadores que algunos coinciden con los objetivos, los mismos que teníamos para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, de esa manera conjuntamos ambos. Y por último, se hizo un informe sobre medidas prioritarias dentro del Consenso Montevideo para ver qué planes, políticas, programas y proyectos vienen a dar contenido a ello. También hicimos esa vinculación con las recomendaciones del examen periódico universal. Entonces, una forma de generar esa inclusión. Ya desde el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, que es nuestro plan de mediano plazo, incorporamos estas intervenciones que tienen relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, en cuanto a niñas, que vimos pobreza, cuáles tienen acceso a servicios de cuidados, el de papiloma humano, que quiero ahorita entrar un poco a eso, obesidad en primer, tercer, quinto grado, en jóvenes lo que era el acceso no al empleo, alfabetización digital, emprendimientos productivos, personas que no estudian ni trabajan entre los 15 y los 24 años, educación básica a distancia. Y por ejemplo en adolescentes hubo propiamente metas específicas también sobre becas a adolescentes madres, opciones de cuidado, infraestructura pública destinada a personas adolescentes,
a una meta sobre disminuir, por ejemplo, el nacimiento en personas adolescentes, casualmente a propósito de la encuesta que nos comentaba, y también el suicidio en personas adolescentes. Entonces, como vemos, son medidas específicas para las personas, para niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, a ver, como vemos, es un proceso donde han habido metas específicas para estas poblaciones, desagregaciones, por ejemplo, en otros programas del sector público, acceso a vivienda u otros, ver qué tanto afecta en cuanto a términos de edad y también partir de diagnósticos basados en evidencia. Yo quisiera, como les decía, tal vez enfatizar en uno de ellos, que es el programa de vacunación contra el virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque fue una campaña contra, virus de papiloma humano en mujeres, niñas, que busca generar el efecto de que sean, de que no contagien de virus de papiloma humano, pero el impacto es que sean el día de mañana mujeres libres de cáncer de cervix. Entonces me parece que es una forma de ponerle evaluación al servicio de una intervención pública que está orientada hacia población en específico que busca a su vez generar claridad en cuanto a una cadena de resultados de productos, efectos e impactos que vamos a tener a largo plazo. Y bueno, eso en cuanto a la programación, pero diría finalmente que son procesos también donde hemos construido con personas jóvenes. Y como bien le comentaba con algunas de otras de los compañeros de sociedad civil, nuestro informe nacional voluntario en 2020 también fue hecho, incluyendo entre ellos, entre personas jóvenes. Entonces, creo que pasan por una inclusión no solo de metas y desagregaciones específicas sobre estas poblaciones, sino que estas poblaciones como tal sean partes implementadoras de estos procesos. Muchas gracias, Adrián. Supongo que estás ahí en el espacio del foro y se escuchan las conversaciones de fondo. Teníamos cierta dificultad de escucharte, pero muchas gracias por acompañarnos en este modo híbrido. Yo sé que algunos de ustedes están allá presencial y el resto estamos acompañándolos de modo virtual en estos nuevos tiempos, que nos permite también, por supuesto, la oportunidad de mayor participación. Tenemos a 70 personas conectadas en este momento y ojalá se unan más jóvenes a participar de este diálogo. Ahora vamos a empezar con el diálogo también con los participantes de organizaciones juveniles que presentó antes María. En primer lugar, Rosario, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo las juventudes de la región se han organizado para el seguimiento de la Agenda 2030 este año? Cuéntanos. Muchísimas gracias, Daniela, y me disculpo por los problemas técnicos del inicio, mi computador, y de repente por la bulla de fondo. Estamos, como mencionabas, estamos en sitio y solo, bueno, comentarles un poco sobre el proceso de juventudes. Las juventudes para este año nos hemos organizado en diferentes maneras. Hemos tratado de llegar a juventudes en diferentes países, especialmente en los países que presentan su reporte voluntario este año. Me voy a quitar la máscara para que me puedan escuchar mejor, porque no sé si se escuchaba bien. Hemos trabajado no solo en un programa de eventos, sino que hemos podido identificar o hacer una estrategia de consultas, con tanto consultas virtuales. Hemos tenido un foro de juventudes el 4 de marzo. También hemos articulado con la coordinación de CEPAL de Caribe para poder incluir a las juventudes del Caribe, quienes han desarrollado diálogos de juventudes, también para recoger estas voces, estas recomendaciones de las personas jóvenes, de las adolescencias y de la niñez. Y luego de ello, toda esta información la estamos sistematizando para presentarla exactamente en estos espacios. Acabamos de cerrar el foro de sociedad civil y hemos podido entregar ya un poco parte del proceso a la secretaria ejecutiva de CEPAL, a la señora Alicia Bárcena, y también hacer incidencia con gobiernos. Pero lo más importante es que toda esta información se va a escalar al proceso de monitoreo global de la Agenda 2030, que es en el Foro de Juventudes del ECOSOC. Entonces, creo que esa es una gran experiencia. Estamos dando también como no sé si esto pueda sonar como poco modesto, pero desde las juventudes estamos también mostrando dando un ejemplo de ejercicios de articulación de plataformas regionales y globales que pueden movilizar, si pueden ser inclusivas, si es que
todos y todas nos ponemos a articular y a trabajar pensando en que ninguna persona joven, adolescencias o niñez sea dejada atrás. Entonces, yo con eso cierro mi primera intervención, Daniela, y muchísimas gracias, y me disculpo nuevamente por el ruido de fondo. Gracias, muchas gracias Rosario, y muchas gracias por los esfuerzos de colaboración que siempre has tenido con nosotros para organizar estos diálogos. A continuación vamos a escuchar la representación de los diálogos que tuvieron previamente, como mencionó Rosario, los jóvenes del Caribe, con Berenice Antoine. Berenice, the question I wanna ask you is, what are the main challenges youth from the Caribbean have identified during the preparatory process? Great evening, everyone. First and foremost, I want to thank you all for inviting me to this event. And I come here as a vessel representing the millions of voices of young persons across the Caribbean. And it's definitely my hope that I represent them to the best of my ability. When we speak about challenges in the Caribbean, first and foremost, I want to bring up a cross-cutting theme that I've been seeing in each of the conversations related to the Sustainable Development Goals, which is the lack of engagement. Young persons are, we're engaging directly and being at the forefront of these issues and coming up with solutions, but we're not being engaged effectively. And so I think that's a cross-cutting issues, and I would like to explore further how it manifests itself. So for example, in SDG number 4, we're seeing where, because of the COVID-19 pandemic, it forced our students in our education systems online. And so, and at one, like when you're in school, you operate as if there's no COVID-19 pandemic. And then when you're at home, you operate as if there's no school. And so because of that clash, you're seeing that students are being forced to operate as if business as usual. So they're put into survival mode because of that lack of engagement. The lack of engage and build their skills of resilience. So that's definitely something, a theme, a problem that we are definitely seeing in Sustainable Development Goal number 4. Across all the goals as well, we're seeing the lack of accessibility, especially with vulnerable and minority groups, for example, differently abled persons, and their inclusion into education. So that was a problem existing before the pandemic, but you're seeing it being exacerbated after during the pandemic, where the proper accessibilities is not being put into place so that they can receive a quality education. I want to move quickly along to Sustainable Development Goal number 5, touching on pertinent, all of the challenges are pertinent, but definitely touching on pain points with regards to all the Sustainable Development Goals. Definitely the unfair burden of unpaid work, and what we're seeing as well, that is coming out of the harmful gender norms. So we're also seeing a lot of movements with regards to gender-based violence and young persons taking up that mantle because of the high gender-based violence rates in the Caribbean. And so that is a challenge that we continue to encounter, especially as young women and young girls. And I also want to speak about, and the third thing is definitely the implementation gap in terms of having these policies and engaging in consultations, but how do we actively get to engage our culture? So it's one thing to have it and have these policies written into place and have consultations, but it's another thing to actually have the culture adopted. So we're seeing that yes, work is being done on that forefront, but we need to see more active cultural engagement where persons on the ground in grassroots organizations are being engaged. And what I wanted to touch on, the last 2 points is need-based actions with regard to the environments isn't sustainable. So, especially in Haiti, where there's a large deforestation that continues to be a challenge for young persons there, as well as a bottleneck of sharing information. So, I want to recap what I would have said. I would have touched on some points. One of the things the root cause I see it is the lack of engagement of young persons. And so you're seeing it in young persons being forced to operate in survival mode, the lack of quality education, especially for differently abled individuals, the harmful gender norms being perpetuated, such as the high being manifested by the high gender-based violence rates in the Caribbean, and the lack of data, and the implementation gap, not seeing that cultural grassroots movements and shift in our culture, in terms of the environment, need-based actions that are not sustainable. And then to clap it off,
we definitely have a problem with, because we are separated by water, we definitely have a problem with sharing resources and best practices. So, that's why I'm always grateful for platforms like this. So that is some of the challenges that Caribbean young persons definitely face. So thank you again, and I'm passing it over to you. Thank you very much for your contributions. La siguiente pregunta es para Liana, y la pregunta es, ¿cuáles fueron los principales desafíos que las juventudes compartieron en los procesos preparatorios de juventudes en el marco de los ODS 5 y ODS 14 priorizados para revisión este año? Bueno, un saludo para todas y todos los presentes en el espacio. Bueno, voy a compartir justamente como algunos de los desafíos, pues porque salieron muchos, pero los principales. Primero empiezo con el objetivo 14, pues que conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Frente a este ODS, las juventudes presentes en el foro regional que realizamos el 4 de marzo, pues plantearon diferentes desafíos referentes o más bien relacionados con, uno, la posibilidad de vincular a las juventudes en la toma de decisiones, ya que mencionaban que el contacto directo con tomadores de decisiones a veces es muy limitado o en muchas ocasiones también nulo. También creen que hay un desafío, creemos que hay un desafío, no solo en términos de la participación de las juventudes en estos escenarios, sino de la representatividad de las juventudes en los lugares de toma de decisión. Entonces, esto también digamos que constituye un desafío. Otra de las cosas que mencionaban era la falta de garantías a la protección de la vida de las personas que defienden el medio ambiente, ya que en diversos países son perseguidas, desplazadas e incluso asesinadas. Entonces esto también representa un desafío, un reto, una urgencia, digamos, de cara a este ODS. Y también mencionaban la importancia o el desafío también en el tema de la educación ambiental, ya que es bastante nula, no está integrada a la educación general y pues definitivamente la cultura ambiental se constituye como un reto y un desafío. Lo otro que mencionaron es que pues se determina, o sea, que es importante determinar sanciones a las empresas que generan, por ejemplo, derrames de petróleo, ya que afectan profundamente la vida marina. Esto frente al ODS 14, frente al ODS 5, por supuesto, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Hay bastantes desafíos también. Sabemos que la crisis sanitaria que atravesamos en el mundo, pues profundizó muchas de las brechas. De alguna manera retrocedimos muchos años también en los avances que habíamos, digamos, tenido en las últimas décadas. Se mencionaron, pues, principalmente la reducción de los presupuestos a políticas con enfoque de género, la intermediación o los intereses por medio de gobiernos de derecha, o los movimientos antiderechos que hacen diferentes presiones justamente para no avanzar en leyes y políticas que garanticen la igualdad de género, la educación sexual, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la salud sexual, salud reproductiva de las mujeres. También el no reconocimiento justamente de la población LGBTI, de las personas con VIH, de las infancias trans, excluidas justamente en el marco de estas políticas, y que además obviamente sabemos que los movimientos antiderechos, conservadores y regresivos, pues hacen, digamos, una fuerte incidencia para evitar avances en este sentido. También creemos que es muy importante la implementación de la educación sexual de manera integral y de calidad en todos los ciclos de la vida de nosotras y nosotres, y no solamente para las adolescencias, la juventud, sino también para las niñas, pues para la niñez. Sabemos que la educación sexual básicamente también nos permite evitar futuras violencias también para las y las niñas. También creemos que hay una ausencia del Estado por garantizar el acceso justamente a la salud sexual, salud reproductiva, al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos en general.
También hay una cosa muy importante y es que falta mucho por garantizar la paridad y eliminar los techos de cristal. Sabemos que existe violencia política. Esto hace que finalmente las mujeres jóvenes y las mujeres en general no podamos o no estemos pensando la posibilidad de escalar y estar en escaños de participación política, vida pública, política, y creemos que esto también es necesario. Es un desafío grande en términos de representatividad política de las mujeres y de las juventudes, por supuesto. También sabemos que hay, o sea, creemos que hay un desafío importante frente al matrimonio infantil en la región, ya que es poco visibilizado, es poco atendido, está, digamos, pero además está muy presente en las realidades y en todos los contextos de la región. Hay muy pocas respuestas a los cambios legales en la edad del matrimonio. Faltan, digamos, como que varias políticas integrales que vayan justamente a la reducción o la eliminación del matrimonio infantil forzado en la región. Esto por el momento les comparto. Muchas gracias, Eliana. La siguiente pregunta es para Daniel, y la pregunta es: ¿cuáles fueron los principales desafíos que las juventudes compartieron en los procesos preparatorios de juventudes en el marco de los ODS 4 y ODS 15 priorizados para la revisión de este año? Gracias, Daniela, colegas, a todas y a todos. Fueron muchas los desafíos que las y los jóvenes resaltaron. Aquí estuvimos haciendo como un ejercicio de entender y de comprender y acercar un poco estas propuestas. Me voy a atrever a plantear dos ideas a partir de cada uno de los desafíos que los y las jóvenes dijeron. Lo primero tiene que ver con los retos que hoy tenemos en la educación. Todavía tenemos muchas brechas en la educación que responda a unos contextos de nuestra dinámica para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en este siglo XXI. Todavía tenemos retos en que esté enfocada desde sus capacidades, desde que se aborde desde un enfoque diferencial y desde los diferentes territorios y desde las diferentes dinámicas socioculturales que hay. Creo que esto nos refleja para el caso del ODS que estoy hablando específicamente, que es el 4 de educación de calidad, que todavía existen muchos retos y brechas en torno a la calidad educativa, en torno a la adaptación de los currículos, a la contextualización de acuerdo a las dinámicas, a los cursos de vidas, y que se agravó aún más con la pandemia. Lo segundo, en esa misma perspectiva, es el asegurar la educación desde una perspectiva muy integral, sistémica, donde todos y todas los corresponsables de garantizar el derecho a la educación, especialmente los estados, aborden los desafíos que hoy se afrontan en el campo educativo. Entiéndase esos desafíos como sociales, políticos, ambientales, económicos o de cualquier otra naturaleza. El reto es que, si bien hoy estamos diciendo no hay que dejar a nadie atrás en esta ruta por garantizar los derechos, lo que sigue pasando es que muchas personas, muchas poblaciones se están quedando atrás, y esto está teniendo un impacto en la vida de quienes hoy se consideran los más vulnerables en esta perspectiva. Y hay una preocupación en esta lógica que han resaltado muchos jóvenes y tiene que ver con una educación protectora que responda a las capacidades socioemocionales. Hoy hay un reto muy grande en garantizar la educación desde un enfoque socioemocional que aborde las brechas que ha dejado la pandemia de COVID-19 en América Latina y en el Caribe. Respecto al ODS 15, que aborda el tema de la vida y de los ecosistemas terrestres, hay tres desafíos muy generales que abordan también los procesos que han planteado los jóvenes. El primero tiene que ver con la educación ambiental y la participación de las mismas juventudes en estos procesos y de las mismas organizaciones de la sociedad civil. Los jóvenes y las jóvenes han planteado que no hay un acceso certero, seguro, a una educación integral de calidad con enfoque ambiental. Tenemos muchas brechas de internet, de conectividad en la región, y esto, digamos, afecta todo el proceso de acceso a la información y de participación de las mismas juventudes, además de la importancia de resaltar procesos pedagógicos, de participación y de conocimiento de estos espacios donde ellos puedan incidir.
Lo otro tiene que ver con los desafíos políticos que hoy tienen los estados para asegurar una agenda sostenible en términos ambientales. Creemos de que todavía hay muchos retos respecto a este asunto. Nos falta mucho en profundizar desde financiación hasta garantizar procesos y cumplimiento de políticas efectivas. Y el tercero, en esa misma perspectiva, tiene que ver con la movilización de voluntades y el involucramiento de la sociedad civil para cambios efectivos. Las juventudes creemos de que podemos incidir con mayor fuerza y aportar gruesamente en esta agenda del 2030, y esas acciones de incidencia aún no se están logrando concretamente, y se necesita mayor inclusión, mayor reconocimiento del trabajo de las organizaciones juveniles y acceso y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en torno a esta agenda de sostenibilidad. Muchas gracias, Daniela. Has levantado puntos muy importantes que también se levantaron hoy día a lo largo, y en estos días a lo largo del foro respecto a las acciones de la sociedad civil y, bueno, la juventud es como parte de ello, ¿no? A continuación, quisiera preguntarle a Sabrina, ¿cuáles son las prioridades de la agenda de juventudes y que se identificaron durante los campamentos de juventudes ya rumbo a la Conferencia de Población y Desarrollo, y cómo fue el proceso que se hizo durante el año 2021? Durante el campamento Juventudes ya tuvimos la oportunidad de trabajar en grupos de trabajo para integrar documentos como el Consenso de Montevideo y otros documentos importantes para la construcción de campamento junto con jóvenes de todos los países de América Latina y el Caribe. De principales puntos que debatimos acerca de las declaraciones eran sobre la diversidad de los grupos jóvenes en el debate de la agenda de América Latina y Caribe. Tuve la oportunidad de discutir acerca de cambio climático, la crisis sanitaria, acerca de educación, acerca de derechos de las juventudes afrodescendientes, de las personas con discapacidades, las juventudes indígenas, llegamos al mismo punto. Precisamos de más participación de grupos diversos de la juventud en la construcción de la agenda de los países en que vivimos, en que trabajamos, en que discutimos acerca de nuestro futuro, para que la América Latina, el Caribe y otros países del sur global puedan alcanzar la equidad de desarrollo económico y sostenible. Otro punto que trabajamos acerca de campamento Juventud Ya fue acerca de apoyo de los gobiernos para que las juventudes permaneciesen en esos espacios, porque tenemos jóvenes engajando, trabajando en esos espacios, pero no tenemos los grupos diversos trabajando y, más importantes, permaneciendo en estos espacios para debatir. Como Berenice destacó en su trabajo también, la importancia de grupos diversos para que alcancemos la Agenda 2030 y otras agendas que tenemos a implementar en nuestra región. Además, yo gostaria de finalizar hablando acerca de la diversidad en el campamento Juventud Ya, que fue un punto importante en que tuvimos acceso a grandes especialistas de la región de América Latina y Caribe, y tuvimos acceso a grandes jóvenes que estaban trabajando en sus países y compartieron sus historias, sus procesos, sus trabajos, sus activismos dentro de sus países, y de esa forma construimos una declaración intensa, una declaración compleja, pero que expresa las necesidades de las juventudes. Muchas gracias, Sabrina. Importante esto último que planteas. Creo que los jóvenes y las juventudes no solo tienen un rol en estos espacios de demandar también a las políticas públicas, pero también hacen contribuciones y acciones muy importantes que son necesarias de visibilizar y de compartir e intercambiar experiencias en la región. Así que muy valioso lo que nos cuentas de los campamentos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Vamos a volver a Berenice. What are the main recommendations, Berenice, to member states, and how do Caribbean youth want to be included
in the 2030 Agenda decision-making review process? Great, thank you. So one of the things I have to say is that we have to be, young persons want to be engaged from the beginning, the duration, and the end, as well as we want to have established accountability mechanisms so that these are the principles and documents outlined. This is how we could hold the government accountable. So in terms of how young persons we want an active engagement. So we want, yes, at the consultation stage, but we also want to be attending meetings and having our say at meetings, but we also want to be part of the conclusion and, okay, these are the events, these are the the goals coming out of the session, what can we do? And so that each stakeholder coming out from that process, they have a clear idea, okay, this is how we're moving forward. And one of the things I mentioned that was really important is that we have clear, established accountability mechanisms. Young persons want to be engaged, but we also want to see, okay, how can we follow up on this? What's happening with this in in the next 5 years, in the next 2 years, etc., etc. So that's in terms of how young persons want to be engaged. In terms of the recommendations we have for member states, what we all agree to, definitely in our Caribbean Youth Dialogues, is to fund youth-led initiatives and organizations. A lot of times, young persons are on the forefront, engaging with vulnerable and minority groups in their communities doing the grassroots work. And so they, of course, need resources to make it sustainable. And a lot of these projects are very, very successful, reaching the impact, reaching the target audience. But as I said, we need resources to make it sustainable. So our first recommendation is definitely to fund youth-led organizations. Our second recommendation is to capture more data so we can inform our advocacy efforts. Data, especially disaggregated data, is extremely important in ensuring that we have concrete recommendations and we have concrete actions to build our advocacy on and to implement our projects on. So the second thing is be more deliberate about capturing data to inform our advocacy movement as well as our projects related to the Sustainable Development Goals. The third thing that we want is we want to reform and strengthen synergies and stakeholders. I would have mentioned earlier the problem that we face with regards to the implementation gap, and that on the policies, there's one set of persons making the policies and then another set of people actually implementing it into society. We need a coming together, collaboration of both of these stakeholders coming together and say, this is how we're going to move forward together. So we definitely want to see more collaboration between different stakeholders because, as young persons, we tend to hear messages from different sources. And so we have to recognize how the different social institutions play a part in our life and make sure that all the social institutions that we are part of are on board with regards to where we're heading to the Sustainable Development Goals, which is why collaboration and integrating together is extremely important. We also thought that the government should be very deliberate in promoting entrepreneurship to solve environmental issues. So young persons are very innovative and are finding extremely insightful ways to solve issues that we face every day. So definitely what we recognize is that the government should be more deliberate in funding these entrepreneurial endeavors, as well as, for example, eco-tourism, entrepreneurship, agri-entrepreneurship, so that, yes, it's tied to an economic value, but you're also solving the problem. So, you're receiving this funding you're receiving economic value, as well as you're solving environmental and other social issues. And I want to close off by saying that we have to recognize that girls, boys, young persons are experts of their own experiences. And so we have to recognize them as experts and engage them in these consultations as paid consultants as well as expert consultants, looking through the lens of young persons and looking and being realistic and empathizing with their lived realities when we do engage young persons. So those are some of the recommendations Caribbean Youth had in terms for our member states. Thank you, and over to you. Thank you, Bernice. Vamos justos en el tiempo, así que les pido que sean más breves en sus recomendaciones en esta segunda ronda. Eliana, respecto a la presentación y a lo que recogieron respecto a lo de S5 y 14, ¿cuáles son las recomendaciones de las juventudes en el evento preparatorio?
Vale, frente al ODS 14, inversión de recursos para la educación ambiental y ecológica, incorporar justamente la educación ambiental y ecológica en todo el currículum educativo, que también sea desde un enfoque interseccional, con pertinencia cultural, con inversión también en proyectos locales, generar alianzas con operadores turísticos, alianzas con hoteles turísticos, garantizar que los acuerdos y políticas que protegen justamente los territorios y la vida marina se promuevan, se garanticen. Esto frente al ODS 14, frente al ODS 5, abordar el matrimonio infantil, las uniones tempranas y forzadas y los embarazos en la adolescencia con estrategias multisectoriales, integrales, que vayan a las causas y generar también su vínculo con la educación, la salud, la violencia basada en el género y otras problemáticas que obviamente subyacen también en esta problemática del matrimonio infantil. Invertir en acciones de autocuidado, prácticas de bienestar integral que incluyan metodologías alternativas también para las defensoras, para las activistas, para quienes defendemos los derechos. Es importante también garantizar el acceso de las mujeres con VIH a servicios integrales, fortalecer políticas que respondan a la intersección de la violencia de género y la vulnerabilidad específica de las mujeres que viven con VIH. También es importante garantizar, o sea, esto es súper necesario, la implementación de la educación sexual integral, también enfocada en garantizar el derecho a decidir, el acceso al aborto como una herramienta también para hacer frente a la violencia hacia las mujeres y también la eliminación de las barreras pues, que hemos tenido históricamente nosotras, que los programas de estudios incluyan también estas agendas, ¿no? Que no solamente sea un tema, que la igualdad de género, el aborto, la paridad, pueda ser, digamos, tenidas en cuenta en los estudios básicos, garantizar, obviamente, presupuesto para la implementación de las políticas públicas, de las legislaciones, de las leyes que protegen a las mujeres, jóvenes y niñas, porque pues ese justamente es una de los retos justamente que teníamos, entonces es importante esto también, es importante desarrollar, tener datos desagregados, y no solamente como mujeres, sino que mujeres indígenas, mujeres afro, digamos como que esto también nos lo mencionaban mucho, que era muy importante para poder, digamos, tener la claridad, ¿no? De cuáles son estas desigualdades que incluso entre pues de manera interseccional también se deben ver para aplicar de manera oportuna, integral también las políticas. Esto. Muy bien, muchas gracias, Eliana. Importantes recomendaciones. Daniel, ¿cuáles fueron las recomendaciones respecto al ODS 4 y al ODS 15? Sí, perfecto. Fueron muchas también las propuestas de las y los jóvenes. Voy a atreverme entonces nuevamente a hacer un ejercicio de categorizar parte de estas propuestas. Lo primero, se necesita sin duda alguna políticas educativas y sociales con recursos y presupuestos claros para que se asegure la calidad y se contribuya a cerrar la brecha social y educativa, pues teniendo en cuenta los enfoques que mencionábamos anteriormente de los cursos de vida, las capacidades, centrar la educación en las capacidades, en las potencialidades que tiene cada niño, niña, adolescente, joven, es fundamental, o de acuerdo a las dinámicas territoriales, es fundamental. Y esto de alguna manera implicará que los estados, partes y los diferentes estados se comprometan a más financiación para la educación, invertir en investigación, acceso a tecnologías y conectividad, mejor y más infraestructura, toda vez de los retos que nos planteó la pandemia actualmente. Lo segundo, en esa misma perspectiva, para este ODS 5 que estoy hablando, ODS 4, perdón, de educación, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para atender estos desafíos, especialmente sociales, socioemocionales, culturales, que ya venimos mencionando. Capacitación a los docentes, a los mismos estudiantes, más espacios de acompañamiento pedagógico y psicosocial, es fundamental para atender hoy los desafíos que nos están enfrentando. Y en esa misma perspectiva, para este ODS de educación de calidad, reiteramos, es importante una educación integral para el siglo XXI que responda al ejercicio pleno de la ciudadanía con la participación de las juventudes, que sea asequible, que sea de calidad. Y esto implica, por supuesto, que los países
los ministerios de educación puedan revisar lo que hoy llaman los estándares de aprendizaje o las mallas curriculares, generar diferentes métodos y procesos contextualizados a las dinámicas para facilitar procesos de aprendizaje contextualizados. Y hay algo que me llamó la atención de lo que decían los jóvenes. Hay que hablar con los jóvenes, hay que preguntarle a las jóvenes qué les interesa en este mundo, en este momento. Eso es súper importante. Así aseguramos que no estamos dejando a nadie atrás. Y respecto al ODS 15, por supuesto, las propuestas siguen en esta línea de educación ambiental. Se necesita más acceso a la información, recursos, reformar los planes de estudios para fomentar todo un proceso educativo y una cultura ambiental. Los desafíos que tienen los estados siguen en línea de diseñar políticas públicas con enfoque en juventudes y con diferentes enfoques que respondan a las dinámicas. Desde esa misma perspectiva, más inversión en el desarrollo científico y tecnológico, disminuir, por ejemplo, o eliminar los subsidios forestales a procesos de monocultivo, fortalecer el desarrollo de tecnologías para la protección ambiental. Y en esa misma perspectiva, el involucramiento de la sociedad civil es fundamental, el involucramiento de las jóvenes y los jóvenes, la participación social en esta toma de decisiones es fundamental para lograr procesos efectivos. Y quiero cerrar con una última recomendación. Necesitamos que los estados vean a las juventudes como un aliado para lograr los propósitos de salir adelante. Eso es una recomendación muy importante y creo que es parte de lo que nos dicen, hay que sentarnos a conversar, a tomar decisiones, pero a monitorear con las juventudes en esta agenda de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Daniel. Quisiera continuar preguntándole a Sabrina, ¿cómo crees tú que los procesos de participación juvenil, como los desarrollados en el campamento, ayudan a los Estados miembros a tomar mejores decisiones para estas generaciones y las del futuro? Ok. Utilizar un grupo diverso de personas es más fácil para alcanzar los ideales más adecuados para las necesidades de las personas en situaciones más vulnerables. Sobre todo, demuestra a nuestros países y estados la importancia de investir en su juventud para el desarrollo social, económico y también ambiental. Con la experiencia de campamento, yo pude volver a mi ciudad con una mayor conciencia de cómo podía participar de la construcción de las políticas públicas y también con proactividad para interagir con otros jóvenes y con el gobierno, con organizaciones sociales y otros puntos importantes para el desarrollo. Mi ciudad está situada en una de las regiones más vulnerables y pobres de Brasil, y esta participación en las agendas internacionales se dio gracias a la intervención de la ciudad en mi vida. Yo soy parte de una beca, y esta beca es una política pública que provee soporte para jóvenes participarem en actividades de protagonismo. Y cuando participo de fóruns, actividades como Juventude Já, de este taller y otras oportunidades, yo estoy demostrando para la ciudad, para el gobierno local, la importancia de continuidad de las políticas públicas. Yo soy una comprobación para el gobierno de mi ciudad de la importancia de las políticas públicas. Entonces, estar en espacios como la Juventude Já demonstra para nuestros países, nuestros estados, nuestras ciudades, nuestras comunidades, como las juventudes y sobre todo las juventudes con mayor diversidad necesitan estar en esos espacios para que creemos decisiones más efectivas. Muchas gracias, Sabrina, por tus aportes. Les quisiera recordar que usen a los participantes el espacio del chat para dejar sus preguntas o comentarios, porque va a haber un espacio luego para incluirlos, mientras seguimos en este espacio de diálogo. Rosario, ¿qué le piden a los Estados miembros respecto a la participación de juventudes en el seguimiento de la agenda para los próximos años? Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a todas las juventudes que nos han acompañado el día de hoy. Es un gran desafío pensar en los próximos foros, en los próximos espacios. Definitivamente de las consultas tenemos que hay una gran demanda por tener
mayor participación en estos espacios de toma de políticas públicas que no solo sean en los procesos regionales, sino que también se haga el trabajo de analogar estos procesos a nivel nacional, que haya más espacios de participación de juventudes, pero que no sean aislados, que no sean simplemente procesos de consulta, sino que nuestras voces en realidad sean escuchadas, que nuestras demandas puedan también discutirse con las personas tomadoras de decisiones. Algo muy importante que salió de las consultas es que se precisa también del financiamiento para que las juventudes puedan ser parte de estos espacios. Nosotras como juventudes de la región hacemos diferentes esfuerzos, nos organizamos. Algunos años vimos a juventudes que incluso vendían tortas para poder movilizarse antes de la COVID, para ir a los talleres, a los foros regionales. Y entre todos nos organizábamos para brindarle casa al que venía de otro país y sacarle a pasear y compartir comida. Entonces creo que hay una gran demanda de las juventudes en que nos incluyan, pero que nos incluyan poniéndose en nuestros zapatos, pero también poniéndose en nuestras condiciones, que es bastante complejo, es bastante diferente que con otras organizaciones. Definitivamente lo que se busca para los futuros espacios, lo conversamos aquí en el foro en el foro aquí en Costa Rica con la presidencia del foro, con el gobierno de Costa Rica, junto con una delegación del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes. Buscábamos en realidad varias cosas, pero entre ellas el tema de que nos puedan incluir no solo como la parte que es consultada, sino como un actor clave, ¿no? Queremos que todos estos esfuerzos que hemos realizado y que de hecho realizamos con el apoyo de la CEPAL, que nos ha apoyado muchísimo en este proceso, de las diferentes agencias de Naciones Unidas, del grupo interagencial, y también con el apoyo de diferentes redes juveniles, queremos que estos esfuerzos sean también reconocidos en los espacios formales a nivel regional y que esto nos dé mucha más fuerza para llegar a los espacios globales con el acompañamiento de nuestros gobiernos, con el acompañamiento de la CEPAL, con el acompañamiento de todos los actores que rodean el proceso. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Se espera que en los próximos foros, en las próximas ediciones, las juventudes no solo estemos sentadas aplaudiendo o mirando, sino que estemos ahí, también en la mesa de diálogo, que el proceso sea mucho más intergeneracional, porque nos encanta estar, voy a hacer como una comparación con la celebración navideña. Nos encanta estar en la celebración navideña, pero no nos gusta estar siempre comiendo en la mesa de la cocina. Queremos estar en la mesa con todos los adultos y tomadores de decisiones y queremos partir el pavo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando para las próximas ediciones. Y como lo mencionaron aquí, lo mencionó el presidente de Costa Rica, creo que la mejor forma o lo que mejor va a responder a todos los diferentes desafíos que tenemos como región es ser solidarios, solidarias, pero también seamos solidarias entre juventudes y con las juventudes. Entonces, creo que es un gran camino. Estos procesos ya han demostrado un avance, hemos consolidado un espacio de juventudes, pero sí precisamos del apoyo de los Estados miembros y para que nos incluyan respetando nuestra autonomía de organización, reconociéndonos como aliados, pero también como aliados con una visión crítica, pero que estamos aquí para apoyar, porque esta crítica es constructiva, porque ya tenemos que dejar de sobrevivir en nuestra región para vivir y disfrutar de una vida integral. Entonces, pues eso yo creo que es el mensaje, lo que esperamos. Y bueno, aquí estamos con la presidencia del foro en esta sesión y también con representantes de la próxima presidencia y esperamos que todas estas recomendaciones y estas voces puedan calar un poco en el trabajo que realizan y que sean nuestros aliados, nuestras aliadas y nuestros aliados en este camino que nos espera, pero en el que vamos a dejar siempre un poquito para que otras juventudes, adolescencias y niñez puedan ser parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario, por el entusiasmo y la promoción que ha pasado, que hemos traspasado nosotros también para los organizadores. Ojalá que logremos avanzar en el camino que ustedes proponen para el próximo foro. Vamos a volver entonces a los representantes de gobierno que tenemos hoy día en nuestra sesión de diálogo.
y queríamos partir por Adrián nuevamente, ya cerrando esta sesión. Como presidencia, como representante de la presidencia actual del foro y en tu rol también de preparación del informe nacional voluntario en el 2020, ¿cómo recoges estas preocupaciones y recomendaciones que ha hecho los jóvenes durante este diálogo? Adelante, Adrián. Gracias. Dentro del documento justamente de las conclusiones que se hacen y recomendaciones entre los gobiernos reunidos en este foro que recién acabamos de acabar, en el párrafo 8, por ejemplo, se enfatizó en lo que es la participación de las personas jóvenes, en el 16 lo que es el impacto desproporcionado fuerte sobre mujeres y niñas y personas jóvenes, personas con discapacidad, en el 7 sobre igualdad de género, en el 17 sobre el necesario empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. También en el 54 hicimos un llamado a que los estados promuevan y protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, en especial para mujeres, niños, niñas y adolescentes. En el 58 celebramos los esfuerzos regionales que están haciendo para lograr la igualdad de género, y en el 21 promovemos lo del empoderamiento. Ahora, más allá de estas conclusiones, creo que a lo largo de los paneles, y bueno, Rosario podrá dar fe de eso, se han hablado algunos temas, por ejemplo, hoy en educación, en acceso a servicios para las mujeres y demás, que pasan por estas preocupaciones compartidas sobre niñas, adolescentes y jóvenes, y creo que justamente con nosotros como estados es como la sociedad civil puede empezar a hacer que dentro del temario y las discusiones que se dan en el marco de estos foros, los temas de juventud y esas preocupaciones sean abordadas. Y de hecho, en una reunión que tuve con Rosario y otras compañeras, yo quería recoger algo que dijo Daniel Delgado acá, y es de empezar a construir gobiernos con sociedad civil, ¿verdad? Cuando no nos veamos como frente a frente, ¿verdad? Y si bien la sociedad civil está para pedir cuentas, pero creo que también está para ayudar a construir, ¿verdad? Y para ayudar a hacer cada vez mejor políticas públicas a la medida, y como esos aliados en poner factores de realidad y en hacer que esa política hecha a la medida sea a las justas medidas de las distintas poblaciones. Entonces yo diría que eso nos ayuda además a que estados y sociedad civil nos veamos como aliados y construyamos confianza, ¿no? Para vernos como coimplementadores de política pública. Entonces, en el marco del foro, las conclusiones han especificado eso, pero bueno, más allá de eso, creo que de esta forma es como Estado y sociedad civil podemos empezar a vernos como socios implementadores, a construir confianza y ojalá generar avances en estas materias. Muchas gracias, Adrián, por la participación y por tu perspectiva. Ahora quisiera pasar a Matías Capeluto de Casa Patria Grande, representante de la próxima presidencia del foro, que va a estar en Argentina. Y quería hacerte dos preguntas, Matías. En primer lugar, partir por, bueno, como próxima presidencia del foro, ¿cómo recogen estas preocupaciones y recomendaciones que se han hecho en el marco de esta discusión? Muchas gracias, Daniela, y bueno, en nuestro caso, buenas tardes y buenos días, depende de donde estén. Gracias por esta invitación a esta sesión de diálogo y felicitaciones a los organizadores, no voy a nombrar, pero la verdad que un encuentro muy rico y con mucha diversidad. A ver, en nuestro caso, digo, además de tratarse de un imperativo ético, ¿sí? Tomar en consideración las recomendaciones, las opiniones, las experiencias que tienen los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sí o sí, para poder obtener un desarrollo sostenible y poder construir la comunidad y la sociedad que estamos queriendo, es necesaria la participación activa y la escucha y el diálogo entre estos sectores y los gobiernos y los estados. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que nos toca trabajar, digo, sabemos el tema de la educación de calidad, que es sumamente necesaria para el futuro del trabajo, para construir una mejor sociedad. También necesitamos igualdad de oportunidades para todos los géneros y diversidades, que eso habilita también un nuevo camino de inclusión y de justicia social. Y además, y esto es algo que hay que destacar, sabemos la crisis de cambio climático que hay, pero también lo que estamos observando y valorizamos es cómo las juventudes están tomando este tema hoy. Entonces, poder pensar un desarrollo sostenible teniendo en cuenta estos objetivos de desarrollo debe ser el camino. Por suerte tenemos un camino y una agenda para trazar en conjunto.
A su vez, y felicitaciones por el informe que presentaron al principio, bastante claro, que las juventudes en la pandemia han sido un ejemplo, ¿sí? No solo de comportamiento, sino también de cómo encontraron nuevas formas de asociación, nuevas formas de participación, y hay que fomentar esas nuevas formas que fueron inventando, ¿no? Pero también esta pandemia dejó muchos problemas, como los problemas de salud que se mencionaban, y es algo que debemos abordar y poder trabajarlo de manera integral entre los estados y la sociedad civil, porque no va a alcanzar que una sola de las partes tome estos temas, porque realmente, como vimos, si no recuerdo mal, uno de los datos era que el 80% decía que había tenido problemas mentales en su salud mental respecto a la pandemia. Es decir, el problema es bastante profundo. Por eso nos parece que no se pueden diseñar ya políticas públicas sin tener la opinión de los jóvenes y de los adolescentes. Se necesitan políticas públicas que no solo estén informadas, es decir, que tengan los datos y los estudios que acompañan eso, sino que también se necesita trabajar con espacios de trabajo y con mesas de trabajo, no solamente, como decía Rosario, con procesos de consulta. Necesitamos mesas de trabajo. Piensen, y en este caso en lo que venimos trabajando desde la Argentina, muchos decisores, decisoras de políticas públicas, quienes toman esas decisiones, no tienen en sus equipos alrededor jóvenes, ¿sí? Para poner una edad sub-25 que estén asesorando a quien toma esas decisiones. Bueno, eso es lo que debemos cambiar, porque estas nuevas generaciones y las juventudes lo que están impulsando con todas las luchas que vienen llevando adelante, es necesario poder tomarlas y, como decía Adrián, construyendo una asociación que sea productiva entre el gobierno y la sociedad civil. Por el otro lado, digo, si nosotros no tenemos sostenibilidad económica, ambiental y social, y no podemos construir esta sociedad que todos estamos soñando y que buscamos después de esta pandemia, y también con lo que hoy está pasando en todo el mundo, la verdad que vamos a ir hacia un proceso de frustración de las juventudes. Es necesario el involucramiento a través de todos los mecanismos posibles para que no pase como está pasando en muchos países de América Latina, que muchos jóvenes hoy están pensando en que la salida es irse del país. Digo, esta es una región de paz, es una región además donde tenemos mucho todavía para explorar, para seguir trabajando, entonces es fundamental que nos pongamos a trabajar en conjunto entre el gobierno y la sociedad civil, y como representante de Argentina en este momento, a cargo de la Casa Patria Grande, nosotros debemos garantizar que las demandas de este sector sean recogidas. Entonces me parece que hay que profundizar y seguir profundizando este camino y estas sesiones de diálogo y estas mesas de trabajo que ustedes vienen llevando adelante. Muchas gracias, Matías. Creo que fuiste contestando también mi segunda pregunta de cuál era el compromiso de Argentina para los próximos años, próximo foro. Contamos con ustedes en la Casa Patria Grande para este proceso. Durante el próximo periodo te vamos a contactar e invitar a los próximos pasos que los jóvenes organicen y que lleven a cabo, y que nosotros podamos ayudar como se pueda facilitar. Con esto estaríamos cerrando esta parte del diálogo y bueno, les agradezco a todas y a todos por sus contribuciones. Muchas gracias. Bueno, y toca ahora entonces dejar un espacio para tomar preguntas y ofrecer unas respuestas. Hemos estado revisando junto con Miguel, que me acompaña en esta sección, algunos comentarios que tenemos en el chat. Yo quisiera quizás empezar por retomar un comentario que hace Rosario, que me parece muy poderoso y así también se reflejó en el chat, que dice: queremos estar en la mesa con los adultos siendo parte de las discusiones. Sin duda, tener espacios intergeneracionales es una agenda que estamos construyendo, y por eso también está este espacio y el compromiso de parte de diversas agencias del sistema en tratar de acompañar y generar también estos espacios para ustedes. De los comentarios que tenemos en el chat,
Y les invito a que además, si tienen alguna pregunta especial, quienes nos están acompañando también la escriban para que podamos recoger algunas otras preguntas. Tenemos un comentario que nos hacía desde Ecuador. Nos hacía justamente Xavier el siguiente comentario. El ODS 4 nos falta mucho, en el ODS 4 nos falta mucho para que América Latina y el Caribe alcance una educación de calidad y moderna con derechos digitales, ¿no? Creo que allí Daniel quizás tenga cosas que comentar al respecto, pero sin duda el ODS 4 como una agenda que debe ser atendida con especial atención, la agenda de educación está allí, evidentemente, sobre la mesa. Miguel, ¿qué más hay ahí en el chat? Muchas gracias, Gabriela. Pues sí, aquí algunos mensajes que hacen eco a lo expresado por Rosario y por distintas voces que han participado en estas rondas sobre la importancia de la participación de jóvenes en las mesas de toma de decisiones, en las mesas de negociación. Y aquí un comentario de Cecilia Maurente, que dice que es muy importante fortalecer la participación de las juventudes diversas en los espacios de decisión política regionales, como el Foro de los Países de América Latina y el Caribe, sobre desarrollo sostenible, así como la conferencia regional, entre otros espacios regionales, globales y nacionales. Y aquí haciendo un poco de eco también a este planteamiento de no solo tener espacios consultivos para las juventudes, sino que ocupen otros espacios en las mesas de moderaciones, de los foros y de toma de decisiones. Y bueno, acá vamos recibiendo algunas preguntas. Les invitamos a que, como Hanna, que aquí van colocando en el chat, también puedan dirigirles algunas preguntas a las personas que estuvieron participando como panelistas en las distintas rondas, para hacer seguimiento a algunas de las experiencias compartidas, tanto de los estados, de sociedad civil, de los diagnósticos que compartía Alan al principio también. Entonces, bueno, te dejo, Gaby, para ir con la siguiente. Sí, quizás tomamos esta última y retornamos a los panelistas a ver qué nos quieren ir comentando. Ahí aquí nos comenta Cristian, la garantía de la vida es fundamental, ya que en un país como Colombia asesinan los líderes sociales. Muchos queremos participar y el miedo nos detiene. A ver, retornamos a nuestros panelistas a ver qué quieren comentarnos. ¿Quién se anima a tomar alguna de estas? Reaccionar, ¿no? Por ahí es contestar directamente, pero también reaccionar, aprovechar estos estímulos para seguir comentando. Pueden levantar la manito así o hacer una señal de... Rosario, me parece que quieres decir algo. Sí, solo para contestar la palabra de Hanna. De hecho, el proceso fue bastante amplio del Caribe gracias a la coordinación con el subpunto focal para juventudes de CEPAL y las redes juveniles caribeñas. Se logró alcanzar a juventudes de 19 países del Caribe. Y a nivel de América Latina, hispanohablante y también Brasil, pudimos alcanzar a juventudes de 20 países, ya sea con las sesiones informativas, las consultas, el foro de juventudes, y todavía estos procesos están abiertos. Entonces, las personas que quieran seguir sumando y que estén aquí, que quieran compartir esta información, les invitamos a que lo hagan, a que usen sus redes y que se sumen a este centenar de jóvenes, o más de a estos centenares de jóvenes, jóvenes, adolescencias y niñez que están tomando la palabra y que quieren también que sus tomadores de decisiones les escuchen y ser parte del proceso. Gracias. Bueno, yo quisiera reaccionar. Hay una pregunta acá de Jonathan Fletes, no sé si se leyó,
justamente que dicen las nuevas generaciones de juventudes han demostrado tener una mayor conciencia y determinación de acción que las que nos anteceden. Consideran que un relevo generacional de aquí al 2030 representa una posibilidad para hacer cambios sistémicos que nos pongan en ruta para cumplir con la agenda global para el desarrollo y con las prioridades subnacionales. Yo creo que más que un relevo generacional, necesitamos un diálogo intergeneracional. Sí, creo que más que pedir pues que unas personas salgan, es que las juventudes, las adolescencias y la niñez estén en estos diálogos, porque somos actoras, porque también generamos acciones de transformación en el mundo y en todos los temas. Y creo que hay una cosa que me parece importante desterrar o ir sacando, y es como que las juventudes están allá a un lado, como hacen, o sea, es un grupo temático allá digamos, aislado, pero realmente las juventudes trabajamos en todas las áreas temáticas, en todos los temas, estamos vinculadas en todos los procesos, y en ese sentido me parece importante recalcar lo que ya mencionó justamente Rosario, y es nosotras y nosotros queremos estar en ese diálogo, queremos estar en los espacios de toma de decisión, queremos tomar las decisiones, queremos también estar ahí, no solamente de escucha, sino tomando las decisiones. Entonces, eso le sumaría, creo que también reaccionando al comentario de Cristian, pues reacciono también porque soy una mujer colombiana, que también sé lo que implica para nosotras las juventudes tomarnos las calles. Creo que es muy, muy importante relevar justamente la persecución, la criminalización que hacen a las juventudes que decidimos también tomarnos las calles para demandar nuestros derechos. Sin duda, la vida es fundamental, hay que protegerla, hay que proteger a las juventudes, que no solamente pues estamos, digamos, atemorizadas un poco frente a que nos puedan asesinar, sino que también nos priven de nuestra libertad justamente también por estar en las protestas y por estar demandando en las calles nuestros derechos. Hay muchas juventudes que en este momento están presas políticas aquí en Colombia por haber estado en todo el estallido social, y creo que es pertinente que como región, como estados, nos pronunciemos frente a esto y mitiguemos esta persecución también que hay hacia las juventudes, no solamente en Colombia, por supuesto, sino en toda la región. Eso. Muchas gracias. Adelante, Perdón, adelante, Daniel, por Miguel. favor. Gracias. Yo quisiera reaccionar pues, al mensaje que nos dejaba Xavier, perdón, no recuerdo el nombre, en el chat. Sin duda alguna, creo que para América Latina sigue siendo el reto muy grande asegurar educación de calidad. Y lo quiero leer un poco desde la perspectiva incluso donde la escuela se puede convertir en un entorno de participación, de ejercicio pleno de ciudadanía y de protección de los niños y las niñas. En el caso del contexto colombiano, el cierre de las escuelas implicó, por ejemplo, aumento de casos de reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado. Entonces, este ejemplo nos lleva a pensar en cómo las escuelas y cómo la educación puede ser un motor muy importante para propiciar desarrollos contextualizados, no lineales, desarrollos que respondan a las dinámicas circunstanciales, a las dinámicas socioculturales y a la construcción de subjetividades que de alguna manera garanticen que las comunidades, que los entornos puedan vivir plenamente, como dicen nuestros mayores indígenas en el territorio, el buen vivir, ¿no? Entonces, creo que esos son elementos muy importantes, y eso por supuesto implica la participación de las juventudes en este proceso y de la sociedad civil. Por eso me llama mucho la atención la palabra de una de las personas participantes en estos procesos de foro, que decían, hay que ver a los jóvenes como unos aliados de estos procesos, y eso también parte de los procesos de educación de calidad. Maestros, educadores, tomadores de decisiones, pero también jóvenes. Hay que incluir a las juventudes en esta agenda. Y rescato algo que también resaltaba Berenice al principio. No basta simplemente con escucharnos y tenernos en cuenta en el diagnóstico.
¿qué va a pasar después? Hay que hacer parte del proceso de implementación y de verificación de las políticas o de los procesos que se desarrollen en nuestro territorio. Yo creo que hay muy buenas experiencias a nivel de América Latina. Por ejemplo, me voy a atrever a citar aquí UNESCO y todo el proceso que ha venido acompañando UNICEF y muchas otras instituciones que no he mencionado, perdón, han venido trabajando con sistematizar experiencias de educación que hay en el territorio que creo que pueden ayudar mucho a los tomadores de decisiones en toda la región y en toda América Latina. Y quiero cerrar con un último aspecto que me parece fundamental. Esto tiene que ser un proceso articulado con otras instituciones o con otros tomadores de decisiones. Por ejemplo, hoy en día hay que pensar en cómo la tecnología puede también ayudar a la educación, cómo el proceso de desarrollo psicosocial puede ayudar a mejorar la educación, cómo las comunidades pueden ayudar a generar procesos integrales de educación. Entonces, creo que hay muchos elementos que deben tenerse muy presentes a la hora de hablar de educación en este territorio. Y sin duda alguna, el contexto creo que debe ser el punto de partida para lograr el desarrollo que hoy hablamos, no como un asunto lineal, sino como un asunto mucho más, simbólicamente diría yo, en forma de espiral y que responda muy a las dinámicas territoriales. Muchas gracias, Daniel. Yo no sé si alguien más tenga alguna contribución aquí de parte de las y los panelistas que estuvieron acompañándonos el día de hoy sobre los retos en términos de protección de las vidas y de la seguridad de activistas en la región, que parece una amenaza constante en los distintos países pese a la diversidad de contextos, una amenaza que enfrentan particularmente activistas jóvenes. Entonces, abrimos esta última ronda, me parece, de preguntas para panelistas, al mismo tiempo que también podemos aquí compartir un comentario de Claudia Martínez sobre una consulta sobre caja de herramientas que se puedan compartir para trabajar el tema de participación ciudadana con jóvenes en el territorio y a partir de las experiencias compartidas en este espacio, ¿no? Entonces, si alguien puede también compartir más guías o experiencias sobre cómo tejer redes, que es algo que me parece con nada de falsa modestia Rosario presumía al inicio, ¿no? Es decir, de verdad nos están mostrando las redes de jóvenes a nivel global, a nivel internacional, subregional, cómo fortalecerse en distintos procesos paralelos, nos vemos hacia la COP, ahora desde ONU Mujeres nos vemos hacia CSW, ¿no? 66. Entonces, cómo hay redes de jóvenes que van acompañando procesos de participación política en distintos espacios. Entonces, bueno, si quieren compartir algunas de estas experiencias, al mismo tiempo que hacer como una recapitulación de algunos de los comentarios que hemos estado recibiendo y de esta, sobre todo de esta gran amenaza y este gran reto que es la protección y la salvaguarda de activistas en la región. Entonces, aquí alguien quiera tomar la palabra, tal vez de nuestros representantes de los estados, del Caribe, de las jóvenes que estuvieron participando hoy, de CEPAL mismo, que alguien quiera adelante, Rosario. Me sumo, pero si hay alguna otra persona que quiera tomar la palabra, le doy la palabra a Bernice primero para que ella intervenga. Bernice. Hi, great afternoon. Great evening. I think one of the most powerful resources we have as young persons are our voices. And as cliche as that sounds, it's really, really true. Having your voices be heard and being strategic about the platforms that we use. So I believe the question was, what resources can we use to overcome the threats that we face in the Caribbean, in Latin America, as social activists, as youth activists? And I would definitely see our voices and being very deliberate about the messages that we craft. A lot of persons, and I always say that young persons, we not only have the power, we don't only have the power to impact tomorrow. We're not only the future leaders, we're the leaders of today, and we have the power to impact today. So don't give away your power, don't give away your voice. So one of the things I would recommend always to young persons to ask this question in terms of, I'm ready to become an advocate, I'm ready to make a change. Start in small micro ways. Start where you are with what you have. So if that means using social media strategically,
making flyers or making graphics about something that you're passionate about. So start there, as well as, you know, build up. My philosophy is, especially with social activism, is that social change starts with community and ends with conversations, coming together as a community and collaborating and having this conversation about what we want to change and how we could get it done. And of course, following it up with concrete actions. So that would be my recommendations for young persons. Thank you. And thank you, Rosario. Thank you, Bernice. So, no, thank you for joining us and for doing all the effort with the Caribbean youths. Solo comentar en el tema de defensores, activistas, creo que es imperativo para nuestra región trabajar por el Acuerdo de Escazú. Tenemos que lograr la implementación. Si bien es cierto, el Acuerdo de Escazú está referido a los derechos humanos de las personas defensoras ambientales, nos sirve como referente para que las juventudes y las demás personas activistas que están trabajando en territorio puedan también ver sus derechos humanos protegidos, que podamos hacer incidencia, para que hablar de derechos humanos, para que hablar de la violación de estos derechos humanos cuando estamos en protesta, pero cuando salimos simplemente a las calles, sea un tema que se ponga sobre la mesa. Hablar del Acuerdo de Escazú es también darnos una referencia regional de tener acceso a la información para la toma de decisiones. Entonces, en este caso estamos hablando de toma de decisiones ambientales, pero de nuevo, el marco está y nos ayuda muchísimo. A nivel regional, esta es una gran oportunidad, porque vemos como en los procesos que comentaba Miguel, en la COP, en la última COP, en el artículo 6 del Acuerdo de París, se quitó la parte de derechos humanos, y el Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que cubre esa gran brecha y que pone nuevamente el foco de la conversación en la protección de derechos humanos. Y creo que eso es algo que tenemos que tener como un eje transversal cuando hablemos de la implementación de la Agenda 2030, porque no simplemente es un tema de resultados o estadísticas, es un tema de personas, es un tema de sus derechos y es un tema de seguir viviendo como una región, como una sociedad. Entonces, yo creo que ese sería el impulso, y hagan abogacía para que nuestras personas jóvenes, adolescentes y niñez que están, pero las que ya no están, puedan acceder a justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosario and Berenice. No sé si alguien más tiene algún comentario que quiera hacer. Hay unas últimas 2 preguntas que han escrito en el chat. Una dice, de Juan de la Mar, ¿cómo garantizar la interseccionalidad en nuestras agendas y luchas, de manera que mientras luchamos por los espacios de poder, no dejemos atrás a quienes han estado históricamente más relegados que nosotros? Y quizás empato con la siguiente pregunta, porque podemos tal vez ponerlo en clave de lo que se viene, que es la preparación ya para el siguiente foro, y quizás algún mensaje que quieran dejar. Hay una última pregunta que dice, en el 2021 hubo postulaciones para que los jóvenes pudieran involucrarse con el ECOSOC Youth Forum. En el 2022, ¿cuál es o fue la propuesta para hacerse parte del foro de manera directa? ¿Qué otras oportunidades tenemos que tener en cuenta este año los jóvenes de la TAM y del Caribe? A ver quién se anima, y también les animo a los panelistas a que lo hagan en clave de ya cerrar y mandar un mensaje final, quizás invitando a quienes nos acompañan a unirse al movimiento de reflexión y preparación del siguiente foro. Pueden levantar la manito. Gracias. Bueno, me animo un poco a contestar la pregunta de Juan de la Mar. Creo que eso es un reto muy grande que tenemos en la interseccionalidad en todos los procesos, no solamente en el proceso pues, de la Agenda 2030, sino en las diferentes agendas desde lo nacional, lo regional y lo global. Creo que hay que seguir insistiendo en
la garantía de participación de las juventudes desde las diferentes intersecciones, ¿no? Esto se traduce en la posibilidad de económicamente poder garantizar la participación de estas juventudes, ¿no? De que estos espacios, o sea, sabemos que hay una brecha digital también enorme y que no necesariamente la virtualidad resuelve justamente que todas y todos podamos participar de estos escenarios. Creo que hay que territorializar también estas agendas, ¿sí? Como que no solamente las y les que podamos ingresar a este Zoom o participar directamente en el foro de países, en el ECOSOC Youth Forum, en el foro político de alto nivel, pues seamos finalmente quienes estemos. Creo que hay un gran reto en poder pensarse la incidencia multinivel también hasta el punto de los territorios, ¿sí? No solamente como el espacio regional, este espacio que por supuesto es importante participar de estos espacios, pero creo que hay un reto grande en bajar justamente todas estas agendas a los territorios y en la misma medida subir, ¿no? Como lo que se o sea, lo que se trabaja en los territorios. Creo que la inversión que tienen que hacer los estados en esto es bastante grande, que no se está haciendo necesariamente. Creo que hay que seguir insistiendo justamente en la inversión de que se promueva la Agenda 2030, pues en este caso en los territorios. Y con esto justamente ir promoviendo la participación de otras juventudes más allá de las que pues hemos estado, tenemos la oportunidad, el privilegio también, ¿no? Como de estar aquí. Eso. Muchas gracias, Eliana. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ya nos mandaba, Daniela nos compartía el link para inscribirse al ECOSOC Youth Forum para los que estaban preguntando. Estoy segura que si se ponen en contacto con Rosario y con otros que nos están acompañando podrán seguir esa agenda que se va moviendo. Igual, obviamente, desde el Sistema de Naciones Unidas estamos muy abiertos a contestar sus preguntas conforme se vayan presentando estos eventos y estamos siempre pendientes de propiciar estos espacios. A ver, ¿qué más? Pasaremos un video, no sé si... No, Gaby, Sabrina y María que tienen la mano levantada. Ah, perdón, es que no veo manos. Adelante. Ok, me gustaría de hablar acerca de interseccionalidad, porque más que luchar por las interseccionalidades, tenemos que poner las personas que están en estas interseccionalidades en centro de esos espacios para el debate. No tiene sentido debatir sobre el racismo y otros problemas sociales si no tenemos afrodescendientes y los indígenas presentes activamente en esos espacios de debate. Tenemos que investir en procesos que apoyen a permanencia de estos jóvenes, de estos grupos en estos espacios. Porque los pocos jóvenes como yo, otros jóvenes que conozco y trabajan con activismo, están en esos espacios porque son decisiones que han hecho esfuerzos sobrehumanos para permanecer y representar sus grupos en el activismo, en espacios de las Naciones Unidas, conseguir sustentabilidad financiera para su familia, para sus comunidades, y tenemos que pensar un poco más cómo podemos hacer este soporte para las permanencias de estos jóvenes, para que tengamos más diversidades de forma efectiva. Muchas gracias, Sabrina. Mareike, ¿querías decir tú también algo? Sí, muchas gracias. Bueno, primero de nada, felicitaros por este gran evento. De verdad, fue muy lindo escuchar sus voces y los vamos a tomar en cuenta dentro de la CEPAL. Yo trabajo en la oficina de la secretaria ejecutiva y solo quisiera anunciar un evento que estamos organizando cada mes con los países que justo presentan sus informes nacionales voluntarios frente del Foro de Político Alto Nivel en Nueva York. Ahí también veo al señor Adrián Morera. Ha sido un gusto saludarle de esta manera. Es un miembro frecuentemente de esta comité práctica que
establecimos por parte de la CEPAL en 2019 y estamos organizando sesiones en inglés y español. Y justo la próxima sesión, que se llevará a cabo el 13 de abril, vamos a organizar sobre el tema de la inclusión de los niños y jóvenes. Así que igual vamos a pasar la invitación a varios representantes de niños y jóvenes, quizás por parte de Daniela Truco y Rosario, y esperamos que contamos con todos ustedes para justo hablar con los países. Son 8 países, como ustedes saben, que van a presentar sus informes este año y ver cómo ellos pueden incluir sus voces de la mejor manera. Es un recurso muy valioso que hemos escuchado hoy. Así que nada más que eso. Y felicitaciones por un gran evento. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, para cerrar, nos damos un fuerte abrazo. Berenice allí estaba invitándonos, creo que lo merecemos. Esto ha sido un trabajo de mucha dedicación, ¿no? De las consultas, de atender al foro quienes están allí, de unirse a dialogar con nosotros en este espacio de evento paralelo al foro. Nos vamos a despedir con un video que se ha preparado de voces de las juventudes. No sé quién está en la producción apoyando con eso, pero de seguro saldrá pronto. Y nada, agradecemos esta participación. Seguiremos en contacto, seguiremos viéndonos seguramente. Bueno, para continuar, muchas gracias, Gabriela. Todavía tengo un mensajito chiquitito para difundir. Gracias por sus aportes a todas y todos que nos acompañaron el día de hoy de nuevo. Bueno, estoy segura que con las reflexiones que hoy día hemos escuchado estamos más que inspirados para seguir con todas las acciones cuales nos puedan hacer lograr las metas de los ODS. Y de nuevo lo que mencionó Rosario, es importante destacar que en el proceso han participado alrededor de 500 juventudes de todo el proceso de 20 países de LATAM y 19 del Caribe, y el proceso sigue vigente y queremos movilizar a muchas más juventudes, por lo cual igual es importante ese registro para el Foro de Juventudes de ECOSOC. El Foro de Juventudes de ECOSOC nos llevará al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en julio, por lo cual es importante participar en esa convocatoria para llevar nuestros mensajes y seguir insistiendo y difundiendo nuestras necesidades como las juventudes. Bueno, y ahora para cerrar nuestro encuentro de hoy, sí o sí, se va a presentar un video de Voces de las Juventudes para que las necesidades de los y les jóvenes estén aún más presentes, no solo en el evento de hoy, pero para cada día en nuestros caminos hacia el logro de la Agenda 2030. Así que, por favor, si pueden presentar el video ahora. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias por la proyección del video. Creo que nos llena de orgullo igual por todo el trabajo que estamos llevando todos los días como los jóvenes. También les voy a dejar ahora en el chat encuesta final para que la puedan completar enseguida después de nuestro evento. Y bueno, con esas valiosas contribuciones se termina el evento de hoy. Muchísimas gracias a las y les organizadores, panelistas, participantes. Muchas gracias por estar aquí, escuchando las voces de la juventud. Juntos, juntas y juntos estamos mucho más fuertes cada día y bueno, les deseo todo lo mejor para el resto del día y por favor, lleven los mensajes escuchados hoy a sus comunidades, a sus trabajos, a sus familias, amigos. Necesitamos que los jóvenes y que las voces de la juventud sean escuchadas con mucha atención para seguir avanzando con las propuestas y soluciones con visión no adultocentrista, intergeneracional y para un futuro sostenible. Así que muchas gracias. Por favor, si pueden llenar la encuesta, si quieren, regístrense para el Foro de Juventudes ECOSOC y nos vemos en futuras ocasiones. Muchas gracias y chao, chao. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chao.